Hola, buenas noches a todas, a todos y a todes. El día de hoy nos encontramos más en una emisión de este espacio que hemos generado para todas y todos, que hemos decidido llamar Diálogos desde la Izquierda, el faro crítico de la política en Huixquilucan. Esta noche vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es la pornomiseria. Entendemos por pornomiseria estas actividades, estas prácticas y estas formas perversas que distorsionan la vida y la agenda pública, que se prestan o que más bien manipulan o generan prácticas de exhibición al dolor y a la pobreza y de la miseria humana, no para solucionarlas, sino para sacar un lucro político o para, digamos, en el contexto de las redes sociales, pues generar una monetización, en el terreno de lo político, pues hacerse propaganda y publicidad, ¿no? Para entender este tema, el día de hoy nos acompaña el compañero Daniel Proteo, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, Daniel es profesor, es filósofo, es activista medioambiental, es formador voluntario del Instituto Nacional de Formación Política, cuenta además con el diplomado de Buen Gobierno del Instituto Nacional de Formación Política y es egresado también de la especialidad en Buen Gobierno, que también es un curso generado y organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Bienvenido y pues gracias por acompañarnos nuevamente. Pues vamos a empezar con esta charla. Daniel, ayúdanos a entender exactamente pues qué es esto que llamamos pornomiseria y también por ahí si nos puedes ayudar también a identificar algunas diferencias, ¿no?, de lo que sería la pornomiseria de una genuina denuncia social. Sí, muchas gracias a todos los huixquiluquenses que nos hacen el favor de sintonizarnos y por supuesto a todo el auditorio que tal vez no sea del municipio, que nos ayudan a visualizar esta charla que va a tener como esta intención de entender cómo funciona este término que puede parecer muy técnico, pero que todo el tiempo está presente, sobre todo en las redes sociales, que somos muy asiduos y donde hoy en día se da la discusión y la comunicación no solo política, sino social. El término pornomiseria proviene, seguramente muchos recordarán, estas viejas películas y no tan viejas donde se hace una especie como de apología de la pobreza. Podemos mencionar muchas que nos vienen a la mente. En el caso del cine, este cine empieza pues en Sudamérica, donde algunos directores vieron que pues esto vendía bastante, vendía el tema de comercializar con la pobreza. A grandes rasgos, la pornomiseria es eso. La palabra porno, la palabra pornografía, por supuesto que viene de una situación de mostrar al desnudo algo, y en este caso se acuña este término por una cuestión de mostrar al desnudo una situación sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de ética, sin ningún tipo de salvaguardar la integridad y por supuesto la dignidad y la privacidad de una persona. Ejemplos muy claros vamos a estarlos mencionando a lo largo de esta charla, ejemplos muy concretos, pero cómo nos toca y cómo nos mueve a nosotros dentro de la política. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que reflexionar sobre estos temas dentro de la política? Porque efectivamente hay muchos políticos que aparentemente quieren ayudar a la sociedad y que lo que hacen, un clásico ejemplo de pornomiseria, es cuando vemos a la candidata o al candidato que a veces pues vienen de estratos sociales bastante privilegiados y se bajan al pueblo, esto que nosotros denominamos se vienen a dar baños del pueblo. Y los vemos comiendo personas que en su vida tal vez lo acostumbren, no es que esté mal, no es que sea una situación que sea criticable, pero si no lo hacen cotidianamente y cuando se dan sus baños del pueblo, de pronto los vemos pues comiendo tacos en la taquería de la esquina, como toda persona mortal lo hace, o peor aún, los vemos que de pronto ven a la persona de la tercera edad y la ven pues obviamente con mucha precariedad, y en lugar de pues reflexionar sobre todos estos temas de por qué esta persona tiene esa precariedad, lo único que hacen estos políticos es irse a tomar la foto. Se toman la foto con las personas en cualquier estado de vulnerabilidad, por ejemplo, personas con capacidades diferentes, niños, bebés, personas en extrema pobreza. Cuando hay un desastre, vemos que estos políticos pues
a veces, cuando llegan a aparecerse, los vemos así como los grandes héroes porque dicen, ay, miren, el gobernador, la gobernadora, el diputado, la diputada, se está metiendo ahí en la inundación de Chalco. Eso es pornomiseria, es lucrar con el dolor ajeno, es lucrar con la precariedad, es lucrar con la pobreza, es lucrar con la necesidad de una persona con el afán, con la intención clara, directa, de generarse simpatías, de generarse, en este caso de las redes sociales, generar likes, generar esto que denominan la monetización, los corazones, con el afán de vender. Lo vemos mucho, por supuesto, con los youtubers, con los influencers. Pueden ser criticables, pero pues es su chamba y sabemos que ellos, su intención es generar dinero a través del YouTube, a través del Instagram, a través del TikTok, y pueden ser muy despreciables, pero al final entendemos claramente que pues son influencers, son youtuberos, son personas que viven de la visibilidad en las redes sociales. Lo cuestionable y lo que estamos señalando aquí es cuando un político utiliza todas esas prácticas nefastas que lastiman, por supuesto, la dignidad humana y que nos muestran pues, lo despreciable que puede llegar a ser un político con tal de ganarse, con tal de generarse likes. Sí, claro, es evidente pues, que hay diferencias, ¿no? Entre cuando un ciudadano o una ciudadana tiene una inquietud por hacer una denuncia legítima, ¿no? Sobre una cuestión de desigualdad o algún servicio que no se está dando en alguna comunidad, porque la diferencia, como lo acabas de mencionar, pues no es como tal la monetización o hacerte visible para ser, pues sí, políticamente visible, ¿no? O ya sea como youtuber que tengas más likes o más contenido compartido y demás, o bien hacerte popular como un político para poder aspirar a un cargo de elección, ¿no? Porque a veces también se da mucho que hay políticos que van y regalan cosas, ¿no? A las personas que evidentemente tienen una necesidad, que evidentemente viven en una situación de precariedad, pero hay una diferencia porque aquí no se está visibilizando la estructura que está generando esa desigualdad o esa opresión, sino se está explotando la imagen de la persona en precariedad, ¿no? Entonces quisiera que nos explicaras un poquito más cuál es esa diferencia entre la denuncia legítima de una cuestión de opresión y pues un acto de pornomiseria. Sí, por supuesto. Vamos a tener que diferenciar estos dos aspectos que tú mencionas, porque si bien vemos que es muy loable cuando una persona dice, pues vamos a dar una ayuda funcional, por ejemplo, una persona que necesita una silla de ruedas, yo tengo a lo mejor la posibilidad, una persona que necesita un bastón, cualquier tipo, tal vez inclusive hasta ayuda médica, si yo tengo la posibilidad, voy y lo apoyo y lo ayudo. Eso no es lo criticable, porque si yo de alguna manera tengo esa opción para ayudar a la persona, es perfectamente destacable. El problema es cuando yo llego y por una silla de ruedas que voy a dar, una silla de ruedas, pues de pronto esa silla de ruedas la estoy explotando toda la semana y estoy rolando y hasta pago para que esa publicidad y esa silla de ruedas conmigo ahí entregándola en la fotografía se convierta en una cosa viral. Eso es lo que estamos mencionando, lo que tú acabas de mencionar, lucrar con una situación de una vulnerabilidad de una persona que lo único que está haciendo pues, es pedir una ayuda, pero esa ayuda cuando llega de esta manera, eso es lo nefasto. Tenemos, por supuesto, que los gobiernos de todos los niveles tienen la obligación de auxiliar y, por supuesto, proporcionarle a los ciudadanos los medios para que puedan solventar esa carencia. Ahí no hay mucho problema, ahí no hay cosas que criticar, porque hay programas sociales, todos los gobiernos de todo el mundo tienen programas sociales, nada más que a veces pues algunos políticos con este afán de generar pues la polémica dicen que pues estas ayudas, estos apoyos, como les dicen, pues nada más está regalando dinero, ¿no? Debemos entender que los apoyos y los programas sociales tienen una intención de reducir la brecha de la desigualdad. Y si esa brecha de la desigualdad tiene obviamente una intención clara, que alguna vez dejemos de tener desigualdad. Tal vez sea una cosa utópica, tal vez sea una cosa muy lejana, pero sí siempre se debe de procurar en un afán humano, un afán humanista, de lograr que cada vez menos personas tengan carencias. Entonces, si un programa social se da con esa intención, ejemplos, programas sociales tenemos muchísimos, hemos tenido y vamos a seguir teniendo. El programa que se le da a los jóvenes construyendo el futuro, hay un montonal de críticas,
Hay un montonal de tergiversaciones sobre ese tema y se dice que se les están dando a los ninis, se les están dando a personas flojas. A veces se atreven a decir que inclusive las personas de la tercera edad, nuestros amados abuelitos, abuelitas, que ya dieron toda su vida para el desarrollo y el crecimiento de este país, pues queremos que trabajen hasta el último día de su vida, y obviamente es un pensamiento muy de derecha. Cuando hablamos de este tipo de programas sociales, tienen una intención clara, que, que estas personas tengan un piso parejo, que tengan una igualdad de condiciones. Y no se les está regalando el dinero, porque al final, cuando la beca para los jóvenes construyendo el futuro se les da a las personas que están estudiando, pues la idea es que tengamos un país donde nadie tenga que abandonar la escuela por cuestiones económicas. Porque si alguien abandona la escuela por cuestiones económicas, es una cuestión donde se vulnera no solo a la persona que sufre esta situación, sino se vulnera a todo un país cuando tenemos una cantidad grande, como era en el pasado, de personas que no pueden estudiar porque simplemente no pueden costear sus estudios, cuando hay personas que inclusive pues pueden escoger a dónde ir a estudiar, a veces hasta el extranjero, en una escuela privada, y no tienen ningún problema para seguir desarrollándose como personas, como ciudadanos y por supuesto como parte de un país. Pero ¿qué pasa con las personas que no pueden hacer esto, que tienen que abandonar sus estudios? Eso es algo que el neoliberalismo nunca ha visto, por eso vamos a entender que la pornomiseria es pues aprovechada. No decimos que únicamente, sí hay pues sus personas, su gente, en todos los partidos políticos, que es muy reprobable, pero generalmente es la derecha, es las personas que militan en el conservadurismo las que aprovechan esta pornomiseria. Sí, justo ahorita que hablas sobre el tema de la derecha, porque me gustaría hacerte otra pregunta, porque estamos hablando, ¿no?, de políticos de cualquier partido, ¿no? O sea, porque esto pasa en todos lados, de personas que se dedican a hacer contenido de redes sociales, ¿no?, que usan la pornomiseria como una estrategia de marketing, ¿no? Pero también, específicamente hablando de la derecha, usa también la pornomiseria para golpear, en este caso, al gobierno de la 4T, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nos puedes dar ejemplos como de cómo la derecha lo usa, o sea, cómo usa la pornomiseria para desacreditar, para deslegitimar, para decir que no se está haciendo nada, que nada ha cambiado, que seguimos igual, bueno, pero usa la pornomiseria, ¿no? Una cara de la moneda es para hacerte visible, para darte, para darte popularidad, para darte monetización en redes sociales, y la otra es para hacer golpeteo político. ¿Nos puedes explicar? Sí, lo vivimos mucho, sobre todo en el sexenio de López Obrador. Y quiero recalcar que, por supuesto, es lamentable cuando alguien tiene una enfermedad, y creo que todos hemos sufrido la situación en los hospitales públicos, a veces la falta de atención, la falta de medicamentos, la falta de médicos especialistas. Lamentablemente las personas del pueblo pues son las que más le sufren a las enfermedades. Pero el problema, sí se tiene que denunciar, por supuesto, esto. El problema es cuando utilizas esto como una bandera política. Lo vimos en el sexenio de López Obrador, cuando pues, personas malintencionadas empezaron a lucrar con el tema de las personas con cáncer. No, eso no pasó, por ejemplo, cuando vimos que en Veracruz se le estuvo dando a las pobres personas que tienen esta terrible enfermedad, pues agua en lugar de las quimioterapias, ¿verdad? No vimos tanto escándalo porque pues la gente precaria que está sufriendo, lamentablemente a veces no tiene cabeza para estar organizando esto, pero cuando llega un político y dicen, a ver, voy a aprovechar esta situación que ustedes están pasando y yo voy a estar hasta adelante denunciando esta desigualdad o esta carencia o esta ausencia de servicios, ahí es cuando entra la pornomiseria, cuando vemos al político que está encabezando, cuando él no es un directamente afectado, está usando esta bandera para golpetear, por supuesto, a gobiernos pues casi siempre progresistas, ¿no? Vemos también, caso terrible, vuelvo a repetir, con todo el respeto a las personas que sufren estas situaciones, las inundaciones. De pronto vemos que en lugar de que todos los gobiernos, de todas las corrientes políticas se unan para resolver los problemas,
No, resulta que hay una inundación, un clásico en Iztapalapa, en Chalco. ¿Y qué es lo que hace el gobierno ¿Qué es lo que hace el gobierno? Pues pone todos sus recursos, sin embargo, lo que hace la derecha, en lugar de decir, a ver, pues vamos a trabajar todos, como que todos somos gobierno, empieza a golpetear, que es un gobierno que no sirve, es un gobierno que simplemente está perdiendo el tiempo, que está derrochando los recursos, y eso, cuando un político lo utiliza, también es porno miseria. Podemos poner mil ejemplos, inclusive estamos hablando ahorita de políticos, pero pensemos en un personaje bastante nefasto como Ricardo Salinas Pliego. Él usa muy bien la pornomiseria. Ajá. Él dice que ayuda, él dice que apoya porque sus tiendas Electra permiten que cada poblador prácticamente pueda tener en su hogar alguno de sus productos y se siente como una especie de rey Midas que prácticamente está llegando, haciéndonos llegar a todos nosotros los beneficios del capitalismo, ¿no? Pero en la práctica sabemos que lo único que hace es lucrar otra vez con los deseos, con las carencias y crea inclusive necesidades. Y lo peor, pues seguramente vamos a platicar de ello más adelante, pero lo peor es que estos personajes empiezan a posicionarse porque la pornomiseria ataca o nos llega del lado de nuestro hemisferio, donde solo se reacciona a partir de las emociones, nublando la parte de la razón. Entonces, nosotros como personas de izquierda, necesitamos tener ojo crítico, desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar el análisis y no quedarnos con la primera noticia, con el primer chisme, con el primer post, con el primer video viral y eso lo hacemos a veces y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo único que hacemos es ensuciar la discusión política y rebajarla a un nivel bastante indigno, no solo para los políticos, sino para la población que creo que merece otro tipo de políticos que no estén abusando de todas estas circunstancias. Claro, ¿no? Tú eres filósofo y seguramente el tema de la ética pues es tu fuerte, ¿no? Quisiera que nos explicaras desde esta perspectiva ética, pues cuáles son las diferencias fundamentales que existen entre un programa social de un gobierno de izquierda como es el que tenemos en México y pues estas otras prácticas de pornomiseria, porque no son lo mismo, ¿no? A veces pudiéramos pensar que cualquier programa que se da, cualquier apoyo, beneficio que llegue a la gente del pueblo, pues está lucrando con la pobreza, pero hay diferencias específicas y me gustaría que las abordáramos pues desde esta perspectiva ética, ¿no? Sobre todo desde la ética de la 4T. Sí, sí, sí. Dentro de la 4T hablamos mucho del de humanismo mexicano. El humanismo mexicano es un tema muy amplio, pero lo podemos resumir a esta famosa frase que se utiliza mucho y que nos hereda López Obrador, de que por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué significa? En una sociedad no puede haber personas, como diría alguna vez Rousseau, personas que sean tan ricas que puedan comprar a una persona pobre y personas tan pobres que tengan que venderse a una persona rica. Eso es un principio ético que a veces se les olvida a todos los gobiernos, donde se tiene que reducir esta brecha de desigualdad. Siempre que haya personas pobres, siempre que haya una persona que carece de un derecho, una persona en situación vulnerable, pues primero tal vez no tenga derecho a la comida, se vulnera el derecho a la alimentación. Si no tengo alimentación, por supuesto que no tengo derecho a la salud. Si no estoy bien alimentado, no tengo buena salud. Si no tengo buena salud, pues tampoco voy a poder rendir si trabajo o estudio, no voy a ser productivo, no voy a ser ni siquiera funcional en este mundo donde todo se nos pide que hay que dar resultados. Y por supuesto que si no tengo alimentación, no tengo salud, no tengo educación, no voy a tener un buen empleo, no voy a tener buena vivienda. Y eso no es un problema personal, es un problema social. Y dentro de la 4T entendemos que los problemas que parecen culpa de cada quien son problemas sociales. La derecha utiliza mucho esta frase nefasta, mal entendida y mal reflexionada de que el que es pobre porque quiere. No, el que es pobre es porque no ha tenido los privilegios que han tenido las demás personas que pues son opulentas, ¿no? No estamos hablando de personas que tengan lo necesario ni personas que a lo mejor tengan un poquito más de lo necesario. Estamos hablando de estos personajes, de estos 10 personajes que al menos en nuestro país controlan toda la economía. Estos
Estas personas, por ejemplo, ya mencionamos a Ricardo Salinas Pliego, pero también está Carlos Slim, están todos estos magnates que tienen cantidades que inclusive ese 1% tiene más dinero que el resto de la población, y a nivel mundial es una cosa también similar. El capitalismo es este sistema político, económico, social, donde lo que importa es maximizar las ganancias a costa de lo que sea. Y eso es lo que la 4T queremos y tenemos que transformar. No necesitamos esa ganancia que a veces es obscena, que a veces ni siquiera es necesaria. O sea, estas personas tienen tanto dinero que a veces ya ni siquiera, y lo presumen de forma cínica, tienen tanto dinero que ya a veces ni siquiera lo cuentan, ¿no? Pensemos en todas las empresas que maneja Carlos Slim, no solo en este país, sino en todos los países de América Latina y Estados Unidos. Y sus nietos, sus tataranietos y quién sabe cuántas generaciones van a vivir sin preocuparse de absolutamente nada. Y uno piensa que es porque ellos trabajan desde las 3 de la mañana hasta las 12 de la noche. No. Sin embargo, sí hay personas que a veces trabajan esos horarios y no tienen esa opulencia, ¿no? Entonces aquí, en la cuarta transformación desde el humanismo mexicano, la cuestión ética es entender que la pobreza es un asunto estructural y por lo tanto se tienen que combatir los orígenes, las causas y por supuesto detectar que estos efectos no son una situación que provoque la persona per se. No es que yo quiera ser pobre porque quiero, es porque no tuve oportunidad tal vez de ir a la escuela, de alimentarme bien, de tener una vivienda pues como se supone que la ONU me dice que debe de ser, una vivienda que tenga todos los servicios. A lo mejor yo vivo, imagínense que yo vivo en Ecatepec, pero tengo que venir a trabajar hasta Santa Fe, y son a veces 4 horas de traslado, una de venida y otras de ida. ¿En qué momento yo convivo con mi familia? Y nosotros criticamos y decimos, ¿sabes que Catepec o Naucalpan o cualquier otra delegación o municipio tiene mucha delincuencia? Pues si es un lugar donde las personas no están cohesionadas, no están formadas y no platican, no dialogan como familia, pues obviamente que hay una desintegración social. Hay una desintegración primero familiar y después una desintegración social. Si yo soy el papá, si yo soy la mamá, imagínense que papá y mamá trabajan y los dos, porque ya hoy en día el sistema capitalista nos orilla a eso. Yo llego a mi hogar y cuando llego cansado, llego de malas porque ya me aventé 4 horas en el transporte, con la lluvia, con las inundaciones. Y el pobre chico, la pobre chica, el hijo, quiere a lo mejor ser escuchado, a veces nada más un abrazo, pero estos papás, estas mamás llegan hartas. Eso es visualizar la pobreza, la vulnerabilidad, la falta de empleo, la salud, desde una visión humanista y desde una visión estructural. El problema no es la persona, el problema es la estructura social que te orilla a que cada vez esa pobreza se convierta en un círculo vicioso y en un círculo que le conviene pues a ciertos sectores. Bien se podría distribuir, algunos teóricos dicen que no es que exista la carencia de recursos. Lo que pasa es que hay una desigual distribución de estos recursos. Hay suficiente comida para todos, hay suficiente espacio para que todos tengamos vivienda digna, hay suficiente empleo, pero ¿qué es lo que pasa? Que los empleos son precarizados, las viviendas son precarizadas. Pensemos en que hoy en día muchas personas pues no van a tener esa oportunidad que tuvieron nuestros abuelos de tener una casa propia. Es una cosa que ya se ve muy lejana y se ve un horizonte. Entonces, resumiendo, en la 4T nos preocupamos por las causas y entendemos que la pobreza es una cuestión estructural planeada por ciertos sectores económicos que les conviene que exista la pobreza para lucrar con ella. Sí, justo, ¿no? Por ejemplo, retomando el ejemplo que das de la persona que vive en la periferia de la Ciudad de México y que tiene que viajar horas para llegar a su centro de trabajo que está en la Ciudad de México, ¿no? Y de pronto un político cualquiera, X, lo encuentra, ¿no? Le hace una entrevista preguntándole cuál es su situación, ¿no? Porque cuánto tiempo pasa en el tráfico, cuánto tiempo, ¿no? Y entonces lo que hace el político es, le dice, pues te voy a dar un apoyo de 3,000 pesos, ¿no? Y ok, o sea, todos diríamos, ¿a quién le regalan 3,000 pesos, no?
Pero si somos políticos, pues yo creo que la forma en la que tendríamos que abordar este tema es justamente entendiendo cuáles son los orígenes y hablar entonces desde la política, desde una posibilidad de transformar, por ejemplo, el tema de la movilidad, el tema del empleo, el tema de la vivienda, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Entonces, nosotros como movimiento de izquierda, como políticos de izquierda, evidentemente hacemos una crítica a estas prácticas de pornomiseria, ¿no? ¿Cuál sería, o en tus palabras, cuál sería la crítica específica a estas personas que se prestan o que caen en esta idea de ser demasiado pragmáticos y de que no importa, no importa el fondo, sino que importa solamente llegar, sino no importa la forma en cómo llegues, sino solamente están pensando en llegar? ¿Qué crítica podemos establecer desde esta ética de la izquierda, pero desde este movimiento también de izquierda que por supuesto tiene en el centro la dignidad de la persona humana, ¿no? Sí, definitivamente en Morena hablamos mucho de la formación política. La formación política no son teorías, no son conceptos abstractos, no son situaciones que estén en el aire. La formación política es justamente entender qué es el ser humano, qué es la dignidad humana, qué es esta cuestión de entender cómo está estructurado todo el sistema para que cada vez seamos nosotros más y más humanitarios, no solo más humanitarios, sino más dignos. Hay muchos autores que nos hablan del tema de la dignidad, pero se puede resumir a una situación de que la dignidad humana es una situación de entender que los seres humanos somos seres no solo pensantes, sino sintientes. Y en ese sentido, si nosotros pensamos, analizamos y sentimos a partir de nuestra humanidad, y entendemos que el otro sufre igual que yo, algo que les falta mucho a los políticos es esta situación de la empatía. Si yo entiendo que el otro tiene la misma dignidad que yo, pues voy a procurar su bienestar. Es bien cómodo que yo me traslade en camionetas blindadas, que además me van abriendo paso y que inclusive tener un auto es una cuestión de un privilegio, pues a veces terrible, porque imagínense, pensemos en nuestro municipio, ¿cuánto tiempo te haces de la caseta a la Magdalena? Un trayecto pequeñito como de 2,5 kilómetros y te llegas a hacer a veces hasta 1 hora. Ahora imagínate llegar hasta la cabecera. Y pensemos del otro lado, de la cabecera de Huixquilucan hacia Coajimalpa, también trayectos muy pequeños. Sin embargo, como no hay infraestructura y como la infraestructura se sigue privilegiando para la situación de los automóviles, pues ahí no estamos viendo al otro, sino nada más estoy viendo mi comodidad. Y yo puedo ir muy tranquilamente en mi auto, yo solo, un auto que abarca tal vez 3 metros por 2, y cuando en una combi veo que van 20 personas apiladas y una encima de la otra, porque también el de la combi dice, pues a mí me vale, yo tengo que sacar dinero y si vienen incómodos y de pronto se vienen cayendo uno encima del otro, pues no me interesa. Entonces, el político que tenga poquito de empatía, poquito de solidaridad, se va a preocupar de esas situaciones tan concretas como la movilidad. La movilidad puede parecer una cosa que dejamos al último, porque dices, bueno, pues al final vas a llegar a tu destino, vas a llegar tarde, vas a llegar solo a dormir, vas a llegar cansado, y las estadísticas nos muestran que si vivimos 60 años, 20 años de nuestra vida vamos a estar en el tráfico. Entonces imagínense qué gran crimen de lo valioso que es la vida, y ese es el tema de la dignidad, entender lo valioso que es la vida, y no solo nuestra vida, la vida de todos los seres vivos. Pero ahorita estamos pensando en nosotros como seres humanos, y la vida humana tiene que estar en el centro. La dignidad humana debe estar en el centro. Entonces, si yo me paso 20 años de mi vida en el tráfico, ustedes cuenten cuánto tiempo se pasan en el tráfico. A veces soy yo también parte del problema, yo como persona, porque pues nada, todo el mundo sueña con tener un auto. ¿Por qué? Porque el transporte es pésimo, el transporte es inseguro, el transporte es incómodo, el transporte simplemente no reúne las características de dignidad indispensables. Si tuviéramos un transporte que fuera con estas características, seguramente las personas dirían, bueno, llego más rápido, ¿no? Tenemos ejemplos de la cuarta transformación, que ahorita esperemos, ojalá en algún momento Huixquilucan sea visibilizado con esa posibilidad de tener el famoso cablebús. Es una opción ecológica, es una opción rápida,
es una opción que no va a estar obstaculizando a nadie y pues es una opción que ya se está volteando a ver por muchas partes, porque ya a nivel de suelo e inclusive hasta de subsuelo, porque ya hay muchos túneles por todas partes, ya no se puede circular. Y eso, obviamente, este cablebús, pues es para las personas del pueblo, es para las personas que no tienen auto, pero eso va a ser una opción que se va a tener que visibilizar. Soñamos con que algún día tuviéramos un metro, pero los gobiernos siempre lo miden a ver cuántas personas van a beneficiar y cuánto vamos a gastar. Y ese es el problema de los políticos, ven la cuestión más económica que la cuestión humana. Y necesitamos reflexionar sobre estos políticos que lo único que les interesa es estar en el poder y no procurar el beneficio de la ciudadanía, que sería la esencia de la política. La política es una ciencia y es un arte. Es una ciencia que va a buscar la mejor convivencia entre todas y todos. Si un político no vemos que lo único que le interesa es estar en el poder, porque un político que ya tocó el poder y vio que se vive cómodamente, a veces ni siquiera sin hacer nada, porque ejemplos tenemos muchísimos de personas que llegan al poder y lo único que hacen es que levantar la mano. Levantan la mano y dicen sí, sí, eso está muy bien y eso adelante, y no me interesa si afecta a un sector, si afecta a otro sector, si eso realmente es viable, si eso realmente beneficia a largo plazo, porque además los políticos nada más legislan o administran para su administración y salir como del problema. Pero un político tiene que pensar a futuro, tiene que pensar en las generaciones que vienen. Entonces las obras, los proyectos, las actividades tendrían que ser con ese afán, no nada más de un lucimiento personal, no nada más de una cuestión de aplausos, una cuestión de ego. El político se debe a sus ciudadanos, a las personas que votaron por él, en el caso de que haya sido un representante popular, pero aún las personas que no son representantes populares, las que están en la administración pública, deberían de tener ese sentido. Administración pública, estoy administrando a los recursos para todo un pueblo, para todo un sector, para todo un distrito. Y en ese sentido tengo que ver que ese distrito, ese sector, que no son números, son personas, tengan cada vez mejor calidad de vida. Solo un ejemplo es el tema de la movilidad, pero podemos poner muchos otros más ejemplos donde el político dice, bueno, pues sí les voy a ayudar, pero me voy a tomar la foto y voy a decirles que soy el mejor humano, la mejor persona y el mejor político porque les hice el favor de venirles a ayudar con un problema que no era mío, era de ustedes. Pero no es así. No es así. Si no tenemos esa visión de que el político debe de, como su nombre lo dice, el político es el que administra la polis y el polis la polis, pues es el espacio donde convivimos todos nosotros los ciudadanos. Y esa es la intención de que dignifiquemos la política porque cada vez la ensuciamos más. Claro. Fíjate que pensando pues en que nosotros, por lo menos en nuestro municipio, pues somos oposición, ¿no? No digamos, no ostentamos el poder hegemónico, pues por ejemplo, de la comunicación política. Nosotros tenemos que remar, no ir contracorriente, estar haciendo un esfuerzo por llegar a la ciudadanía y que conozcan el mensaje de nuestro partido Movimiento, ¿no? Que también conozcan a las personas que militamos en este proyecto, lo que pensamos, lo que soñamos y aspiramos para nuestro municipio. Y de pronto suena como muy fácil, ¿no? Caer como en esta estrategia, ¿no? De la pornomiseria para llegar a la ciudadanía, ¿no? Pero, o sea, si estamos haciendo una crítica desde la ética de la 4T, pues entonces, ¿qué otra forma podemos proponer nosotros? Porque evidentemente hay cosas que tenemos que denunciar, ¿no? Hay desigualdades estructurales, hay carencias, hay necesidades que se tienen que denunciar y tiene que haber una estrategia de comunicación política, pero desde la ética. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo justo para no caer en estas prácticas que solo denigran, ¿no? Denigran la dignidad humana y que justamente no abonan a la solución del problema, sino que son como llamarada de pétate, ¿no? Permíteme la expresión, porque en el momento, pues, te viralizas, ¿no? Generas una narrativa, pero en realidad no estás abonando a la solución del problema de fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la izquierda podemos hacer? Podemos generar esta estrategia de comunicación para llegar a la gente y hacer una denuncia social legítima. Una pregunta o varias preguntas porque sí fueron varias. Entender
que la izquierda debe, por supuesto, entender también cómo le hace la derecha. La derecha lo que le importa es el escándalo mediático. Y esto sucede cuando no hay una propuesta. Si yo como político de izquierda utilizo las mismas prácticas de la derecha, pues entonces no hay como gran diferencia, ¿verdad? Y estas prácticas hay que entender que nosotros no somos ni youtubers, ni influencers, lo que queremos es un bienestar social, no de ahorita, no para ahorita, sino para el futuro. Y obviamente tenemos que entender cuáles son las causas estructurales de donde surge no solo la izquierda, sino también de donde surge la derecha. La derecha siempre va a utilizar pues esta tergiversación de la realidad, ¿no? Esta tergiversación de la verdad. Y nosotros debemos de buscar esa manera donde realmente vayamos a las causas. Si vamos a denunciar alguna situación, pensamos por ejemplo en el tema de la basura, que también es un tema que es muy sensible dentro de nuestro municipio y a nivel mundial, tenemos que ver cuál es el origen, ¿no? Porque sí, nosotros nos quejamos de que tiran la basura aquí, tiran la basura allá y que de pronto convierten un lugar en un basurero y no queremos verlo cerca de nuestra comunidad, pero en alguna comunidad se va a tirar nuestra basura. Entonces, un político de izquierda, en lugar de decir, ah, pues miren, están mal tirando la basura aquí, decir, a ver, ¿por qué la gente produce tanta basura? Y esa basura realmente tendría que ser basura, tendríamos que buscar las causas estructurales del problema de la basura, y es un problema social de todos. Si yo no quiero que tiren la basura ahí en cualquier cerro, pues entonces tendría que yo reflexionar también como sociedad, como político, como colectividad, por qué producimos tanta basura. Y que entendamos que a lo mejor la basura no la queremos ver ni en nuestra casa ni cerca de nuestra casa, pero en algún lugar se está almacenando, la basura no desaparece. La basura simplemente se está acumulando en algún lugar y en algún momento de forma social nos va a explotar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una persona de izquierda, real, tendría que buscar cómo aminorar, mitigar o inclusive eliminar. Hay muchas estrategias y muchas iniciativas que buscan la basura cero. Ese solo es un ejemplo. Si yo veo que pues hay personas otra vez en situación de calle, en lugar de ir y darle los 500, los 1000, los 3000, no importa cuánto dinero le des, ese dinero le va a durar 2, 3, 4 días, sin embargo, después de que se le acabe el dinero, va a seguir la precariedad, va a seguir la pobreza. Entonces yo como político de izquierda, en lugar de ir a regalar el dinero para solo tomarme la foto, porque esa es la idea, ojalá le dieran el dinero y ya nadie se entera más que la persona que lo recibió y la persona que lo dio, pero es con una clara intención de sacar una raja política a ese tema. Entonces, si yo veo una persona en situación de calle, yo como político de izquierda tendría que entender, tendría que reflexionar y proponer situaciones para que esas personas no lleguen a la calle. Cuando ya están en la calle, ya el problema explotó. Y explotó porque hay una persona, hay un político, hay una persona en la administración pública que no hizo lo que tenía que hacer. Hay que entender que las personas en la política, las personas que tienen un puesto de poder, pensemos en los diputados, en los senadores, están tomando decisiones que nos van a afectar no solo a nosotros, a las futuras generaciones. Pensemos en las afores, pensemos en las pensiones. Algunos políticos por allá hace 3 décadas decidieron que nadie ya podía tener pensión. Y entonces arruinaron a generaciones y ya no se puede dar marcha atrás. Y así, muchas personas nos condenaron a una pobreza sistemática porque dijeron que el salario mínimo no se podía aumentar. Ahora con la 4T sabemos que esa es una mentirota que nos vendieron durante décadas. ¿Y qué pasó? Pues muchas generaciones no vamos a poder contabilizarlas de forma verídica, pero cuántas generaciones, tal vez, cuántas personas no abandonaron sus estudios, cuántas personas se enfermaron, cuántas personas no tuvieron un buen empleo, porque no tuvimos políticos que tuvieron la decencia de decir, sí se puede subir el salario mínimo. Y está la prueba ahorita, creo que todo mundo que está en la izquierda sabe que estos 13 millones de personas que salieron de la pobreza, pues son una muestra de que sí se puede. Si este gobierno hubiera llegado en el 2006 como tuvo que haber llegado, esos 13 millones hubieran llegado al final de su pobreza en el año 2012. Sin embargo, ahorita vamos muy atrasados porque pues obviamente
estos poderes fácticos que utilizan la pornomiseria, la tergiversación, la manipulación de la información pública, son las que nos llevan a estos niveles de pobreza, de precariedad, de vulnerabilidad, y que cada vez hacen una brecha más grande. Pero afortunadamente, pues hay un movimiento, este movimiento de la 4T, que está señalando, está reflexionando, está debatiendo y está buscando las formas de combatir todas estas mentiras. Y nosotros, como políticos de la izquierda, no podemos caer en las mismas situaciones que utilizan las personas de derecha. La mentira, la tergiversación, la pornomiseria, utilizar la precariedad solo para hacerme visible, solo por llegar a un puesto. ¿Qué tipo de político voy a ser si yo utilicé la mentira, utilicé todas estas manipulaciones que degradan todo, que degradan no solo la vida política, degradan a la persona que la está utilizando, pero sobre todo utilizan, imagínense, la persona ya es vulnerable, ya es precaria, ya tiene pobreza, tiene necesidad y todavía la utilizo. Eso me hace una persona demasiado baja, demasiado indigna y por supuesto demasiado deshonesta. Claro, ¿no? Pienso en estos personajes que no solamente en campaña, ¿no? Porque a lo mejor ahí pudieran decir, pues estamos en campaña, se necesita dar a conocer a la persona, al político, al que vaya, al candidato o la candidata. Pero fuera de eso pienso en estas personas, ¿no? Que llegan, como te decía, a entrevistar a lo mejor a una persona de la tercera edad, a una persona en situación de calle, a una persona con alguna discapacidad, y está la toma, ¿no? Del video o de la cámara o lo que sea, pero si es un video, entonces ves a la persona que está en la situación de desventaja, en la situación de precariedad, pero no es la persona que está en esa situación la que está tomando la voz, o sea, no es ella quien está siendo protagonista, pues, de ese momento, es el político, ¿no? En primera toma, él haciendo uso de la voz y únicamente la cámara enfocando el momento en el que el político bueno o la política buena le da el apoyo a la persona, ¿no? Evidentemente, pues esa es una práctica deleznable que, como acabas de mencionar, pues desde las izquierdas no podemos permitir, no podemos aceptar, no podemos tolerar. Y aunque parezca una situación muy atractiva, pues para llegar a la gente con un mensaje simple, ¿no? Con un mensaje atrayente, pero con un mensaje que no cambia las condiciones de desigualdad, pues no podemos permitirnos caer en esto, ¿no? Yo creo que, como decías hace rato, tenemos que dignificar también la discusión política, ¿no? Tenemos que elevar el nivel de debate político y, bueno, parte de eso es lo que también estamos haciendo en este espacio, ¿no? Hablar de temas que consideramos dignifican el diálogo y el debate político y no solamente estarnos envolviendo en chismes, ¿no? Que pues a lo mejor pueden ser entretenidos en un ratito, pero que lo único que hacen es distraernos justamente de los verdaderos problemas y de la organización colectiva, que es lo principal, ¿no? En vez de estar pensando en que si fulanito o fulanita tiene un amante, tiene otra esposa, que si tiene otro marido, etcétera, etcétera, o que si ya me hice la cirugía plástica y demás, pues creo que tendríamos que estar dialogando justamente en los problemas que nos afectan y, más allá del diálogo, estar buscando maneras de organizarnos entre compañeros y compañeras de tu colonia, de tu barrio, de tu pueblo, ¿no? Puede ser a través del partido político o bien puede ser a través de una organización comunitaria, ¿no? Formas de participación y de transformación social, pues hay muchas, ¿no? Pero a veces nos dejamos llevar por estas prácticas, ¿no? Entonces, definitivamente, un político de izquierda no puede caer en estas prácticas, ¿no? Y bueno, vamos a invitar también a las personas que nos están acompañando a que nos compartan sus comentarios, sus dudas, sus reflexiones, porque también este espacio es para escucharles, ¿no? Para leerles, para que ustedes también puedan intercambiar con nosotros, que pues, hoy nos tocó estar acá, pero podamos intercambiar, pues, qué es lo que ustedes también están pensando, están sintiendo, qué necesidades también ustedes observan o qué cosas les gustaría también que pudiéramos transformar o conversar en este espacio, ¿no? Yo, escuchando toda la charla, pues me surgen algunas preguntas, ¿no? Una de ellas es que, ¿cómo la ciudadanía, bueno, porque ya más o menos tenemos claro qué es la pornomiseria, ¿no? Ya vimos algunos ejemplos que son muy claros, que son muy específicos, que yo creo que todos quienes estamos en este espacio, pues ya tenemos como claridad de cuándo es pornomiseria, ¿no? Pero también quisiéramos que nos pudieras ayudar a lo mejor a establecer como pues sí, algunas medidas o algunas estrategias de cómo identificar y renunciar, pues cuando yo estoy viendo un post que a lo mejor parece bien intencionado, ¿no?
que tiene una buena intención de ayudar, de a lo mejor de criticar o de denunciar, pero ¿cómo puedo yo identificar que se está haciendo por miseria y que no es, o sea, no es lo que lo que están pretendiendo hacerte creer, ¿no? Que quieren ayudar, sino más bien es ayudarse a sí mismos desde esta cuestión individual neoliberal, ¿no? Sí, pues tú lo explicaste ya hace un momento muy claramente. Se ve todo el fotomontaje, ¿no? Se ve el montaje claro, o sea, qué casualidad, llego y espontáneamente alguien me está tomando. La pornomiseria siempre va a destacar la cuestión sentimental. Tomo tal vez el rostro cansado, el rostro agotado por la vida de la persona a la que se supone estoy ayudando, y yo así con mi cara de benevolente, como si fuera un Robin Hood moderno, pero bastante tergiversado, ayudando a esta pobre alma pues necesitada. Entonces vemos que esta situación obviamente es un montaje, es lo que haría Loret de Mola. Lo que vemos en la televisión, casualmente siempre explotan el morbo, siempre explotan la situación, pues a veces fácil y a veces la situación muy amarillista. Yo los invito para identificar esta pornomiseria. Obviamente Televisa, TV Azteca, todos estos canales tienen una intención, conseguir rating, y vean los canales de noticias. Hay muchos temas que tratar, pero a ellos les encanta mostrar accidentes, la nota roja. O sea que hoy en día la televisión y las redes sociales se han convertido en lo que hace mucho tiempo existía, que era un periódico muy amarillista, muy famoso, que hasta en el nombre tenía pues, la esencia, que era La Alarma. Hoy en día tenemos así las redes sociales que dicen, pues yo quiero que mi video se haga viral, entonces voy a hacer cualquier tipo de tontería, cualquier tipo de escándalo. Y lo que estamos viendo es que este tipo de contenido lo que hace es que ya la gente se confunde tanto que hablamos de la famosa posverdad. Ya no sabemos qué es verdad, ya no sabemos en qué podemos confiar. ¿Por qué? Porque la gente o se harta de todo lo que ve, o a todos se estereotipa y dice todos los políticos son iguales y no hay en nadie en qué confiar, todos son mentirosos, todos son manipuladores, todos son falsos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues a los políticos les conviene porque así no hay participación social, así no hay organización social. Entonces solo identifiquemos qué vemos en la televisión. Si un político lo hace, pues seguramente tiene la misma intención, conseguir rating, pero no le interesa decir la verdad. Lo único que le interesa es conseguir vistas y que digan, mira, es muy conocido. Lamentablemente, hoy en día en la política no están los mejores, sino están los más conocidos. O sea, si alguien aparece en la casa de los famosos y se lanza de diputado, seguramente va a llegar, así sea la persona menos capacitada o menos preparada para llegar a un puesto de representación popular. Pero ese es el gran problema de las redes sociales, que no pasan por ningún filtro. Cualquiera puede subir ahí un video escandaloso mostrando pues lo que sea, a veces hasta siendo exhibicionista, haciendo tonterías. Por ahí hubo una youtuber que se metía un condón por la nariz nada más para conseguir monetizarse. Hasta esos niveles hemos llegado, y los políticos han estado llegando a esos niveles del escándalo, del chisme, del show mediático, de decir mentiras, de decir yo soy esto, yo soy el otro, yo estoy lo mismo con los indígenas, que lo mismo con los ambientalistas, y prácticamente parece que nos están diciendo que están salvando hasta los leones en África. Y eso no les importa, o sea, parece que todos los días están pensando, ahora qué mentira voy a decir, ahora quién voy a ayudar. Y resulta que ayudan a todo mundo y que andan en todas partes, pero obviamente eso no, ni siquiera es físicamente posible, no se puede, y es obvio que ahí hay una intención clara de solo llamar la atención del público, tergiversar la verdad, decir mentiras, porque yo como persona pues tampoco no me valoro mucho, porque al final lo que me interesa es que me vean, y nos hemos convertido en una especie como de sociedad donde todo se filtra a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, pero ya no sabemos qué es verdad, y ahora con las inteligencias artificiales es todavía mucho más complicado. Entonces aquí, como personas que militamos, que estudiamos, que estamos en la izquierda,
los invitamos a que tengamos el debate y decir, a ver, no irme con el primer video que me aparece, el primer video viral, y no importa que esa persona tenga 20,000 vistas o tenga 100,000 seguidores, pues no se llega de la nada a los 100,000 seguidores. Es difícil que una persona que genere buen contenido tenga 100,000 seguidores. Que seguramente, pues al menos que sea una persona como Andrea Chávez, que por supuesto todos los días está publicando algo que tiene que ver con el Senado de la República. Si es otra persona, seguramente está utilizando la pornomiseria, está utilizando el chisme, la tergiversación, y puede ser lo que sea, pero no es una persona que tenga dignidad política, es una persona que solo le interesa pues esta idea de llegar a un lugar sin importar ni a quién estafe, ni a quién robe, ni a quién le mienta, ni a quién manipule, y es lo que en algún momento hemos visto en muchas situaciones políticas a través de la historia, y las consecuencias han sido bastante nefastas. Y fíjate que también es importante, yo diría, ¿no? O sea, como sociedad, como personas que consumimos también contenido de redes sociales y que todo el tiempo estamos en contacto también con políticos, es importante también pensar, ¿no? Que si una persona se está presentando ante ti como, no sé, como parte de a lo mejor de un partido, sea de Morena o sea de otro partido, como funcionario y demás, y hace estas acciones de pornomiseria, es importante también reflexionar de dónde se están obteniendo esos recursos, ¿no? Porque primero, si eres funcionario público, el uso de esos recursos se tendría que transparentar, pero y si no, o sea, y si eres un ciudadano como tú, como yo, como cualquiera de los que nos está viendo, y de pronto tienes dinero, ¿no? Que vas y regalas, que vas y repartes, o sea, ¿de dónde estás obteniendo esos recursos, ¿no? Creo que valdría la pena, pues sí, un poquito reflexionar pues eso, ¿no? Y eso creo que también puede ser como un filtro para decir, a ver, este ejercicio de estos recursos están transparentados, ¿no? O sea, porque se pueden obtener de muchas formas, pueden ser a lo mejor legales, pero no éticas, ¿no? Porque también hay prácticas o sea, que se usa a personas para que a través de ellas pues lo que le llaman bajar recursos, ¿no? Cuando eso pues también tendría que transparentarse, porque ese ejercicio de dinero público, tendríamos que reflexionar y también cuestionar pues qué uso le están dando a nuestros recursos y que no, el dinero público no es para eso, el dinero público es para hacer beneficios bueno, para toda la población. No significa pues que no ayudes a una persona que lo necesite en una situación de vulnerabilidad, pero creo que sí tendríamos que estar pues fiscalizando y pendiente de ese uso que se le dan a nuestros dineros, ¿no? Y bueno, aquí nos hace un comentario un compañero, Roberto, nos menciona, piensan que la caridad soluciona los problemas, pero lo que en realidad sucede es el retraso de la emergencia de la conciencia y la dignidad, ¿no? Justo lo que ya veníamos mencionando. Así es. Acá nos comenta otro compañero que, aunado a lo anterior, la esencia del capitalismo es el principio de escasez. Crea en la comunidad la sensación de que no existe nada más el estirar, el estirar la mano, la idea del perdedor, para que no se preocupe la comunidad de luchar de verdad por sus derechos, distraídos y paliativos, les evitan buscar la revolución, ¿no? O sea, justo también lo que mencionábamos, que a veces esto, o sea, lo explicabas tú, tienden a distraernos de los verdaderos problemas para que justo no nos organicemos, no dialoguemos con los vecinos, no identifiquemos los problemas de origen, lo que nos está generando esta situación, por ejemplo el tema de la movilidad, ¿no? Ya decíamos el tema de la movilidad, y entonces estamos esperanzados en que me toque la suerte de que por ahí me encuentre yo al personaje que regala dinero y no estoy organizándome para de verdad transformar el tema de la movilidad que pues, me aqueja a mí y a todas las personas que viven pues en la periferia de la Ciudad de México, ¿no? También nos comenta Inge Ibáñez, el objetivo del capitalismo, ahora neoliberalismo, es la explotación del ser humano para generar riqueza solo para unos cuantos. Las personas que se dicen de izquierda y practican las conductas neoliberales necesitan revolucionar su conciencia, ¿no? Que eso también es súper importante porque de pronto ya estamos acá en el movimiento, pero ideológicamente seguimos estando allá, ¿no? En otros partidos y no reflexionamos, pues, que estar acá no es nada más ponerte el chaleco, sino que es también tener este compromiso con la ética, con la mística, con los principios del partido, de Morena, ¿no? De lo que nos va a permitir en determinado momento, pues, hacer estas transformaciones. El compañero Patricio nos menciona,
Nada más andan buscando un pobre para que vean que le regalé 3 pesos. ¿De dónde sacan ese dinero que malgastan? Sin ton ni son, ¿no? O sea, justo lo que veníamos mencionando. Pues compañero, no sé si quieras agregar algo más. Voy a seguir revisando los comentarios a ver si. Sí, bueno, en esto que mencionas, vemos que hay un montonal de políticos por todas partes que en lugar de atacar el tema estructural de la carencia de agua, que también es un problema igual que la basura, un problema mundial, los municipios tienen como esa facultad de organizar a su población para que estos recursos, pues mínimo, no se agoten. Pero ¿qué hacen los políticos tradicionales, los políticos sobre todo de derecha? Y a veces vemos que muchos se saltan a la izquierda, pero siguen teniendo esta mentalidad de derecha. Es que yo voy y le regalo un tinaco. Y pienso que con un tinaco se soluciona su problema de agua. Y pienso que si regalo tinacos por todas partes, ya van a almacenar sus 1000, sus 2000 litros de agua y con eso ya se soluciona. Pero si el agua ni llega. Ajá. Y entonces, ese es un claro ejemplo también de pornomiseria, ¿no? Claro. Es un claro ejemplo porque yo, por un tinaco, me tomo una foto que voy a estar comercializando. Eso hay que decirle que estas personas se convierten en mercenarios de la política. Y es muy bajo porque en realidad muchas veces esos tinacos los consiguen pues a mayoreo, a veces son parte de las prerrogativas que ellos tienen para auxiliar a la población, pero ni siquiera las gastan porque con un tinaco le sacan todo el beneficio del mundo. Entonces vemos a muchas personas que utilizan los tinacos, es una situación muy recurrente, que utilizan los políticos para decir ya estoy atendiendo los problemas sociales de fondo. Cuando ni siquiera han reflexionado a ver, sí, ok, no llega ni siquiera el agua o el agua llega sucia. Como político yo lo que tengo que hacer es organizar, pensar, reflexionar para atacar los problemas de fondo y repito, no para esta generación, para todas las generaciones venideras. Si no hago eso, pues simplemente soy un pobre político que está jugando a hacerlo, pero no está realizando su trabajo. Porque además, bien dicen, y bien lo dijo ahí los compañeros que comentaron, no hay esta reflexión, no hay este análisis, y lo que queremos en la cuarta transformación es que de verdad el pueblo sea el que mande y el pueblo sea el que organice su cambio estructural. Y para ello necesitamos pues generar el debate, generar la discusión, elevar el debate público, y para ello pues tenemos muchas herramientas en la cuarta transformación. Tenemos comités, tenemos asambleas, tenemos círculos de estudio para que reflexionemos sobre estos problemas y vayamos al fondo del problema, que no nos quedemos nada más con los paliativos, que no nos quedemos con la superficie, que no nos quedemos con el maquillaje que nos quieren dar los políticos. O sea, aquí era muy común que de pronto dices, bueno, pues tu casa a lo mejor no tiene lo necesario, pero si le damos una manita de gato con pinturita bonita, el PRI era muy dado a pintar las casas de colores bonitos y con eso sentían que ya coloreaban la pobreza, ¿no? Y eso es una situación que tenemos que transformar. Llegó el cambio, llegó esta cuarta transformación y creo que tenemos que visualizar una forma nueva de hacer política y entender, dicho sea de paso, que los programas sociales de la cuarta transformación tienen esa intención de dignificar la vida en general, la vida humana, y entender que todas esas personas que también lucran con los programas sociales, que lucran con las necesidades, que a veces estos famosos operadores de los programas sociales, se supone que ya no existen en Morena, se supone que ya no existen en la cuarta transformación, que ya el usuario, la persona que tiene la necesidad, la persona que reúne los requisitos, puede acudir directamente al órgano, que en este caso es la Secretaría de Bienestar, sea la estatal, sea la federal, y hacer el trámite directamente yo con la institución para que también de forma directa me lleguen los apoyos. Pero tenemos esa idea de que si yo me acerco con el referente, con el líder, con el que mueve el tema en la colonia, pues me va a llegar más rápido. Esas prácticas también son clientelismo y tenemos que combatirlas. Todas estas cosas de la pornomiseria, todas estas cosas del clientelismo, el corporativismo, son prácticas neoliberales. Y esas prácticas neoliberales, lo que menos podemos hacer es señalarlas.
y después de señalarlas tenemos que combatirlas. Si no, vamos a seguir repitiendo estos mismos patrones de conducta que tanto lastimaron no solo la política, sino a la sociedad en general. O sea, esto nos puede llevar a un escenario como el de Argentina o un escenario como el de Estados Unidos. En Estados Unidos Donald Trump ganó por ser un espectáculo y este personaje Milei en Argentina es un showman nada más. Lo que hace es aparecer con una sierra y decir que con eso va a hacer recortes, va a acabar con la pobreza y vemos los resultados. La ultraderecha no le importa cómo llegar al poder. Lo que quiere es llegar al poder, aunque cuando esté en el poder lo único que hace es destruir ese poder. Ese poder que quería tanto, lo estamos viendo en Argentina, es un caso terrible lo que pasó allá, y eso es lo que hace la derecha, porque la derecha lo único que hace es privilegiar la ganancia económica, el capitalismo destructor y voraz. Y aquí lo que queremos en la cuarta transformación, en Morena, lo que buscamos es un bienestar social, es un bienestar para todas y todos. Entendemos que, que si hay privilegios por un lado, hay carencia de derechos por otros. Y tenemos que eliminar los privilegios para que todos podamos tener derechos. Y esos derechos pues son derechos humanos, los privilegios son situaciones aleatorias que alguien por suerte, por familia, por herencia, tiene, que en realidad nunca se las ganan. Todas estas personas millonarias siempre te van a contar otra vez ese cuento de pornomiseria, de que ellos empezaron a trabajar muy duro desde que eran muy niños. Si ustedes buscan por ahí la historia de Emilio Azcárraga, te va a decir que él era un vendedor de zapatos. O como Xochitl Gálvez, ¿no? Que vendía gelatinas. Sí, bueno, con las gelatinas. O este personaje nefasto de Nuevo León, o Samuel García, sí. que él piensa que todo el mundo gana 50,000 pesos. Dice, o sea, un sueldito de 50,000 pesos para... Yo tenía un sueldito que mi papá me daba y me sacrificaba porque todos los sábados me llevaba a jugar golf para darme mi dinero. Imagínense, estas personas están desconectadas de la realidad y lamentablemente muchos políticos que se dicen de izquierda, aspiracionistas, están visualizando pues tener una Cybertruck como Samuel García. No están visualizando transformar la realidad social. Están pensando que yo quiero verme como ese personaje que viste trajes caros, que trae guaruras, que tiene muchos autos y tiene muchas cosas que yo desearía. Y entonces ahí tenemos lo que decía López Obrador, un vulgar ambicioso. No tenemos un político, tenemos un vulgar ambicioso que lo único que quiere, lo único que espera es conseguir la mayor ganancia posible, y esas personas son muy peligrosas porque otra vez el escenario es Argentina, el escenario es también Estados Unidos con un Donald Trump, que también ahí podemos ver que Estados Unidos puede ser muy opulento, pero sus problemas intestinos que tiene ahora con Donald Trump, sobre todo en las libertades, pues están ahí presentes. Nosotros queremos un mundo donde cada quien pueda tener la libertad, pero para tener la libertad necesitas tener tus derechos garantizados. No se puede tener libertad si yo tengo un transporte precario, si no tengo un buen empleo, si no tengo seguridad social buena, si no tengo una educación de calidad. Entonces, estos derechos es lo que se busca en la cuarta transformación, y cualquier cosa de pornomiseria lo único que hace es ensuciar y atrasarnos en este progreso social que ya hemos logrado ahorita con estos 13 millones que están avanzando. Podemos tener un retroceso si nos seguimos llenando de estos pseudopolíticos que más bien lo único que tenían que ser son influencers. Y ahí pueden hacer cualquier tontería si quieren ser influencers. Solo no se cuelguen de la política, por favor. Claro, aquí justo tiene mucho que ver lo que comentas con otro comentario que nos hacen acá en Facebook. Nos dicen, ojalá los funcionarios públicos emanados de Morena entiendan lo que es la pornomiseria y que no la practiquen, ¿no? Y justo nosotros hacemos esta reflexión desde la izquierda porque nuestro primordial interés es este movimiento, ¿no? de izquierda. De la derecha ya sabemos, ¿no? De la derecha lo esperamos, de la derecha lo conocemos, pero de la izquierda pues estamos interesados en que sea esta posibilidad pues de poder llegar al poder o de mantenerlo en el caso de los espacios en donde ya gobierna Morena, pero mantenerlo de forma digna y de forma coherente, ¿no? Con lo que marcan los principios de la 4T, porque para nosotros es importante ganar y llegar, pero también importa la forma en cómo ganamos y en cómo llegamos, ¿no?
Creo que por eso también nuestras reflexiones, a veces nuestras críticas también van enfocadas pues a los propios políticos de nuestro movimiento, no en un afán de golpeteo ni de falta de unidad, sino justamente de clarificar cada vez más a la ciudadanía y entre nosotros mismos, pues cuál es el proyecto de la 4T, ¿no? Desde dónde nos estamos posicionando ideológicamente, éticamente, pues para hacer esta transformación, porque esto no son palabras huecas, o sea, no estamos aquí hablando de la revolución de las conciencias nomás porque suena bonito, ¿no? O sea, estamos hablando de la revolución de las conciencias porque efectivamente creemos que tenemos que hacer ese cambio de lo que nos habían enseñado que era la política, ¿no? Esta vieja política neoliberal a la que no le importaba transgredir derechos, pisotear a la gente, sobajar, ¿no? Violar la dignidad de las personas. Nosotros pensamos que la revolución de las conciencias es posible y es nuestro deber como militantes del partido, como militantes de la izquierda, pues visibilizar a los propios, ¿no? A los propios, porque finalmente también tenemos certeza y tenemos claridad de que podemos llegar al gobierno, de que podemos llegar al poder y queremos hacerlo de la mejor manera. Entonces, por eso nuestras reflexiones van enfocadas en este sentido, ¿no? Voy a leer los últimos comentarios para despedirnos. Nos menciona acá otro compañero, puro lavado de dinero de estos personajes que justifican sus ingresos, que justifican su caridad viciada. Eso solo se veía en campaña, típico político tomando fotos con niños descalzos, regalando frijol con gorgojo, usando esas imágenes en sus propagandas para mostrar que se identifica con el pueblo, pero sin hacer cambios estructurales miserables. Payasos ahora andan todo el tiempo cínicos, ¿no? Pues justamente, ¿no? Entonces, pues Daniel, para cerrar, si nos quieres dar una breve conclusión de este tema, bueno, sin antes agradecerle a las personas que nos acompañaron en esta transmisión y también antes de despedirnos, quiero comprometerte para que en otro diálogo desde la izquierda podamos hablar de este otro tema también muy interesante que está justo en la coyuntura, que es este tema de la posverdad, ¿no? Que va muy ligado justo con lo que estamos hablando de la pornomiseria. Sí, recalcar que hay que tener mucho cuidado, porque parece una cosa muy del político que lo hace, ¿no? O sea, a veces dicen, es un problema personal, pero si uno está en la política no es un problema personal, es un problema que afecta no solo a un colectivo, afecta a todo este proceso de la política. Y es tan peligroso que ahorita vemos que a través de todo este manoseo de la verdad, todo este manoseo de las temáticas que se ven en las redes sociales, vemos un personaje nefasto como Ricardo Salinas Pliego proponiéndose como presidente, como futuro candidato a presidente de la República. Y uno puede decir, bueno, pues está loco, ¿no? Vean sus comentarios son completamente misóginos, son demasiado clasistas, demasiado discriminatorios, es una persona bastante vulgar. Pero él dice y siente que tiene toda la razón, ¿no? O sea, y lo peor es que hay personas que se identifican, ¿y por qué se identifican con esta persona? Pues por lo que mencionamos de este aspiracionismo, decir, pues es que ese es el modelo de persona o de ciudadano que queremos, un ciudadano exitoso, con muchísimo dinero, pero en la expresión, en la palabra, en la idea que ellos expresan, pues se nota que realmente no solo que tienen en su cerebro, sino qué clase de personas son. Sin embargo, esta clase de personas tienen un foro, tienen un foco mediático muy importante y de eso debemos de tener cuidado. Hay muchos personajes así, tenemos a Lili Telles que a través del escándalo, a través de la mentira, de la tergiversación, del show, pues hace política, tenemos a un Eduardo Verástegui también, podríamos mencionar a muchos que utilizan esta visibilidad para ellos mismos generarse pues una identidad donde muchas personas se identifican. Y eso es lo que tenemos que cuestionarnos. ¿Qué clase de sociedad queremos? ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo donde hay muchas personas que prefieren a estos personajes y que demeritan el trabajo de nuestros dos grandes presidentes de la Cuarta Transformación, nuestra presidenta y nuestro presidente,
Y ellos se enarbolan como que ahora sí van a sacar al país pues, de la pobreza, pero tal vez no visualizan la gran pobreza mental, espiritual y personal que ellos están mostrando y que lamentablemente hacen que aflore dentro de nuestra sociedad también esa pobreza que lamentablemente pues está ahí. Y otra vez reforzar el tema de que es importante la educación, es muy importante el pensamiento crítico, es muy importante que desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, desde la discusión con la familia, podamos comentar estos temas y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Realmente está pasando lo que dicen o simplemente es una persona que lo que quiere es visibilizarse a partir de lo que sea? Y hay que entender que ciertas, ciertas circunstancias, cuando parecen demasiado buenas, podemos identificar un fraude en el internet inmediatamente si me ofrecen un iPhone 17 en una gran barata de 5,000 pesos, pues cualquier persona con sentido común sabe que eso sería falso. Si alguien me ofrece una casa en 250,000 pesos, sabemos que eso es por supuesto falso. Si alguien me ofrece que me va a dar un terreno y pues prácticamente pues regalado, sabemos que eso a pagos de 20,000 pesos en un año. Ajá, a pagos de 20,000 pesos en un año, es entendible que eso es falso. Entonces, hay ciertas circunstancias que hay que detectarlas. No caer en fraudes de cualquier tipo, porque eso del iPhone 17 es una cosa que mucha gente cae, ¿eh? Y dice, bueno, pues nada más deposita tanto y lo deposita una cuenta y resulta que pues hay que utilizar el sentido común, hay que utilizar el pensamiento crítico, hay que reflexionar y sobre todo en la política, porque este fraude le puede ocurrir a una persona inocente o a lo mejor avariciosa, pero cuando un político utiliza estas tácticas de engaño, de fraude, de tergiversación de la verdad, está utilizando, por ejemplo, la necesidad de una persona. ¿Quién no quisiera tener una casa? ¿Quién no quisiera tener ciertas comodidades? Pero hay que entender que en este mundo capitalista no son tan baratas, ¿eh? Y entonces si alguien lo ofrece, debo de entender que hay un fraude ahí, que hay un engaño y que lo único que quiero es pues ensaltar mi imagen y no estoy buscando ni el bienestar ni de la persona que a lo mejor en ese momento estoy fingiendo que estoy ayudando, ni el bienestar social. Lo único que quiero es mostrar una imagen falsa de mí mismo, de mí misma, aparentando que soy muy buena persona. Desconfiamos un poco de las buenas personas. Todos tenemos algo, como dice el yin y el yang, como dice el taoísmo, todos tenemos algo muy bueno, pero dentro de ese algo bueno tenemos un puntito negro y dentro de lo muy malo tenemos un puntito bueno. No somos seres humanos, tampoco somos santos, pero sí hay que detectar cuando una persona no tiene escrúpulos, cuando una persona no le interesa la población, pero sin embargo se sube en todas las banderas que puede para decir, aquí estoy yo soy el Salvador, la Salvadora, yo soy el que les va a solucionar. También entendamos que los problemas sociales son muy añejos, el problema del agua, el problema de la basura, el problema de la movilidad, el problema de la contaminación, no son problemas que se van a resolver mágicamente con una varita. Ni una sola persona. Ni una sola persona, son problemas sociales que entre todos tenemos que entrarle. Y ahí el llamado que ojalá algún día la política realmente se convierta en política y que todos podamos trabajar en una colectividad. Entendamos que la diversidad de ideas de los políticos son para representar a toda esa diversidad de ideas dentro de la población, no para que yo, que ahora soy de Morena y como yo tengo el poder, pues voy a destrozar a todos los que no sean de Morena. Eso es el fascismo. Eso hace el fascismo. Cuando el fascismo sube al poder, quiere eliminar a todos los que no piensan como él o como ella, que no tengan esa ideología. Entonces los de Morena tenemos que luchar contra todo, pero sobre todo tenemos que luchar en no convertirnos en unos pequeños fascistas. Recordemos los gobiernos históricos de Hitler, de Mussolini y ahora de Milei en Argentina, ¿no? Son gobiernos completamente fascistas. Entonces, ese es el peligro de que estas personas accedan al poder, de que un Ricardo Salinas Pliego, de que un Eduardo Verástegui, inclusive de Lili Telles, de que estas personas accedan al poder porque ellas tienen la idea de que toda persona que no esté conmigo está contra mí.
En Morena, por eso somos muy criticables, porque dicen, ah, pues todos entran ahí. No, no es que todos entren aquí, es que aquí se respeta la pluralidad y la diversidad de ideas. Y le entramos al debate para ver cuál es la mejor idea. Y esa es la invitación para que dignifiquemos, elevemos el nivel de debate y por supuesto construyamos como políticos, y los políticos tienen que buscar el bienestar social por encima de un bienestar muy particular. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Y pues a la orden, cuando ustedes gusten y ahí déjenos los comentarios, los vamos a seguir leyendo. Claro que sí. Bueno, pues ya para despedirnos, amigas, amigos, amigues, pues recalcar, ¿no? Que la lucha contra la pornomiseria, pues es la lucha por la dignidad humana, ¿no? Nosotros como políticos, políticas de Morena, de izquierda, tenemos el deber ético de señalar, de criticar y de frenar estas prácticas que lo único que hacen pues es humillar, ¿no? Y no atender las verdaderas causas y los orígenes. Acuérdense que nosotros como políticos debemos aspirar justo a eliminarlas y no a mercantilizar con los síntomas, por ejemplo, de la pobreza o de la desigualdad, ¿no? Llevémonos esa reflexión y pues como decía el compañero, compartámoslos con nuestros vecinos, vecinas, con nuestra familia, porque es importante que todos y todas estemos informados en este tema para cerrarle el paso a estos políticos viles, sin escrúpulos, que únicamente están interesados en su beneficio personal, en su imagen personal y no en transformar las estructuras de la sociedad que generan opresiones. Pues les agradecemos mucho el habernos acompañado y nos vemos en una sesión más de este espacio, Diálogos desde la Izquierda, el faro crítico de la política en Huixquilucan. Nos vemos. Gracias.